tu pleno, ¿vale? Darina, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Hola, un saludito Bueno, desde Ucrania. como siempre, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, tú que estás ahí en Ucrania ahora hasta algunas noches ya sabemos que es fastidiado realmente la situación allí, pues muchísimas gracias también por conectar. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra en Ucrania. Como siempre, esta vez vamos a empezar hablando un poco de esa propuesta de Zelensky de la victoria y un poco que me cuentes cómo se ve desde allí y también tu punto de vista. Bueno, el día comenzó bastante activo porque Zelensky se presentó en el Parlamento ucraniano, que es la Verkhovna Rada, es decir, el Consejo Supremo Ucraniano, y se presentó con el plan de victoria. Anteriormente, él cumplió agenda con visitas internacionales presentando este plan de victoria y seguramente hablando de algunos puntos principales para poder concordar en algunas cosas. Es interesante que presentó de estos puntos. Voy a hablar de 5 principales, pero también en cada punto hay como que nexos secretos, los que no hizo público hoy y tal vez no lo hará hasta cumplir. Pero lo principal que vimos es, lo primero era el punto geopolítico, que se trata obviamente de la invitación de Ucrania a la OTAN. Resaltó que ya la invitación es un punto principal, ya no tanto de estar dentro, sino de por lo menos realizar la invitación oficial a la OTAN, que sería el siguiente paso. Y por supuesto, eso podría retener a Rusia en muchos actos que está haciendo y no solamente, ¿no? Cambiaría, yo diría, cambiaría bastantes cosas en el mundo, no solo de retención de Rusia. La otra cosa sería el punto militar, seguramente hoy vamos a hablar de eso. Se trata de fortalecimiento, se trata de la defensa de Ucrania, por supuesto, se trata del apoyo de los socios, de los aliados que son de Ucrania, de formación de brigadas de reserva, hablamos de ahora durante la guerra, de después de la guerra, seguramente. Y bueno, lo que necesitamos ahora mucho es el fortalecimiento de la defensa aérea, muchísimo. Por supuesto, yo soy de la capital y yo siento y lo veo. La defensa aérea, pero el país es muy grande, la frontera es enorme con Rusia y por supuesto necesitamos mejorar ese punto. El punto número 3 sería la disuasión, como él lo presentó, que sería lo que implica acciones activas para prevenir la agresión rusa. Y esto no se trata solamente de Ucrania, reitero, se trata de Europa y de en general el mundo, pero por supuesto de la Unión Europea, porque después de Ucrania es la que sigue, ¿no? Por eso tenemos que resolver las cosas acá para que ellos también puedan vivir en paz. Y por supuesto se habla de tener estas alianzas desde ahora y para adelante, de que Ucrania siempre tenga las capacidades militares apropiadas para la defensa, por supuesto, ¿no? El siguiente, el penúltimo punto sería el punto económico, creación de condiciones de prevención económica sobre Rusia, hablamos de sanciones, hablamos de inversiones en recursos críticos, en la infraestructura crítica ucraniana. Nosotros estamos entrando en el invierno, ahora es otoño. Esta noche ya va a ser bajo cero. Se está poniendo frío. Tenemos que considerar que tenemos ciudades que no tienen calefacción, que no tienen electricidad, las ciudades a donde hay actividad bélica y a donde están atacando constantemente y simplemente no hay las condiciones, hay una crisis humanitaria total y por supuesto y Rusia sigue atacando. Y sabemos que ataca desde otoño. Ahora hay menos posibilidad para Rusia por diferente crisis que también está pasando, pero necesitamos presión en ese plan mucho más fuerte. Y el último punto
Para concluir, sería el punto de la seguridad y no menos importante. El plan se trata no solamente de la seguridad durante este periodo de la guerra rusa en Ucrania, sino de cuando se acabe la guerra con la victoria ucraniana, por supuesto, el postguerra. Difícil ahora para hablar, pero muy importante. Por supuesto, fortalecimiento de la defensa, fíjense que casi en cada punto lo estoy diciendo. Integración de Ucrania definitivamente en la OTAN, y obvio que esa integración en la OTAN es la única garantía de la seguridad de Europa, no solo de Ucrania. Como ven, el un punto siempre se está relacionando con el otro, y todo se trata de una cosa. Rusia es el agresor y lo tenemos que combatir ya. Mi punto de vista, más o menos este plan que está dando Zelensky, que presentó al mundo internacional o los aliados, yo lo veo como un plan de sobrevivir en estos próximos 2 años. Todo puede cambiar. Definitivamente en el plan militar necesitamos un cambio drástico, y si es que Kursk, la región de Kursk, no podría considerarse como un cambio drástico, entonces, ¿qué más necesitamos? Tal vez Ignacio hoy nos puede decir cuál podría ser ese salto más drástico de lo que pasó de Ucrania entrar en territorio ruso para poder balancear de alguna manera estas fuerzas, y en el intercambio diplomático al momento de que si Rusia se quiere poner en un plan más fuerte, en decir en que, bueno, a ver, paremos, pero vamos a intercambiar algunas tierras o algo. Ucrania ya tiene una posición un poco más fuerte estando dentro de Rusia, pero por supuesto hablamos de una potencia tan grande, necesitamos muchos más esfuerzos y necesitamos apoyo internacional. Yo creo que con eso comenzaría. Sí, a ver, una opinión adicional. Hay una cuestión retórica de presentar un plan de la victoria. Cuando todos le piden un plan para negociar y la propaganda de Putin y sus asociados, hablamos de las redes no solamente de Irán, las redes de Venezuela o las redes de China, sino también las redes republicanas, y hay que decirlo, las redes republicanas en plena campaña electoral en Estados Unidos están hablando de que Ucrania tiene que rendirse a través de una negociación. Ni siquiera es una negociación, es rendirse a través de una negociación. Entonces, presentar este plan de la victoria, que recordemos también le fue presentado a Biden y a Trump, y también en una gira en los países europeos, a Meloni, bueno, en fin, a todos los líderes de las naciones grandes, y que tienen algún apoyo significativo en Ucrania, se les está diciendo, nosotros no estamos para negociar. Pero además, acá es como el tratamiento de un perverso lo que hace Rusia, porque por un lado manda a sus propagandistas a decir que Ucrania tiene que negociar, y Putin dice, no hay nada que negociar si no se rinden. Entonces eso no es una negociación, es una capitulación. Entonces ahí hay un juego como que en el fondo se trata de poner a prueba a sus seguidores, porque destruye su reputación, pero por lo menos muestran su fidelidad con la causa de la invasión. Pero por otro lado, dejar correr la idea de que Ucrania está vencida. Pero yo lo conté en un hilo hace unas horas. Cuando uno va a los papeles, la realidad es que el 6 de agosto Ucrania dio vuelta a la guerra. Puede gustarla o no, puede ser polémico lo que digo, pero dio vuelta a la guerra, pasó de ser invadido a ser también invasor. Quizás el golpe que falta va a venir dentro de poco, cuando caigan en cuenta los europeos. Yo creo que estamos a 16 de octubre, el 4 de noviembre se va a definir. Hay dos golpes posibles, dos y solo dos. El golpe de Europa de darse cuenta que tiene que asumir por completo su mayoría de edad respecto a Estados Unidos si gana Trump, y darse cuenta que si no frena, no, ahora ya no a Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, en Ucrania, no importa lo que pacte, lo que se negocie o lo que lucure,
el próximo paso va a ser Europa. Si gana Kamala Harris, dijo que va a reforzar, esta vez sí que va a reforzar, le va a dar continuidad al apoyo que le da a Ucrania. La pregunta es, ¿lo hará autorizando ahora y con una victoria en la mano lo podría hacer? El uso de armas de largo alcance en territorio ruso, ahí sí habría otro golpe importante. Y un tercer golpe podría venir del lado de Rusia. Yo miraba las cifras recién de las pérdidas. Rusia está teniendo hoy, y esto no lo dicen solamente las cifras ucranianas, es el mismo sistema de inteligencia británico y el Sí. norteamericano están en las mismas cifras. 1.200 soldados promedio. Hay días en los que hubo 1.400 hasta 1.500 muertos. A ver, para que se entienda. Cuando vos tenés un muerto, tenés o dos o tres heridos. La tasa de reposición de Rusia es imposible. Con este nivel de pérdidas no puede. Y no es consejo, no se puede sostener una guerra cuando vos no podés reponer la cantidad de soldados que estás perdiendo. Entonces, me parece que esto es la pelea entre Rocky y Drago. ¿Se acuerdan el Sí. soviético grandote, rubio, que Y la era verdad mucho más son grande que bajitos Rocky? y achinados. No, pero digo, sirve el ejemplo de que parecía que le pegaba, le pegaba, le pegaba y Rocky no caía. A la inversa también. Pero me parece que esto es una lucha de fondo en el que en algún momento uno de los dos sabe que no tiene más fuerzas. Ahora la pregunta es, Tocaste mi película favorita, ¿eh? claro, pero el punto es, si los dos pegaron un golpe definitivo, uno era una doble ofensiva al norte de Kharkiv y sobre el eje de Advivka y de Bakhmut, y no avanzó lo que tenía que avanzar, porque en realidad avanzó 10 kilómetros. Pero al mismo tiempo, Ucrania, al mismo tiempo, avanzó 38 kilómetros en el interior del territorio ruso. ¿Quién está realmente ganando y quién está perdiendo? Para mí es el tercer golpe sería que en algún momento Putin se dé cuenta que es tan insostenible que necesite por lo menos frenar la ofensiva, juntar fuerzas, porque hoy avanza, pero avanza, y yo miraba las cifras, avanza de a 400 metros. Y para que se entienda, si avanzás de 4 a 400 metros por día como máximo y estás a 400 kilómetros de Kiev, estás 1.000 días. ¿Estoy bien con los cálculos? 3 años y medio. No puede aguantar 3 años y medio. Cierro con esto. El plan de la victoria que presentó Zelensky fue aprobado por el Parlamento, para que no confundirme con los congresos, por el Parlamento ucraniano, por mayoría. Mientras tanto, las encuestas dicen que el 83% de los ucranianos está en desacuerdo con cualquier tipo de negociación o entrega de tierras, que implique la entrega de tierras. Es verdad. Un 81% apoya el regreso a las fronteras del 91. Entonces, cualquier especulación que se haga sobre si Ucrania negocia o no la paz por los territorios, me parece que parte de una premisa equivocada y muy ilógica, que es considerar a Ucrania como un bien mueble y sin capacidad de decisión propia. No hay ningún pacto, ningún acuerdo que se pueda firmar que implique la paz para los ucranianos si no hay justicia. Entonces, no sé por qué se habla tanto de negociar si no implica la Yo la devolución de las verdad, tierras. Ignacio, quiero sorprenderme porque la primera vez que escucho, obvio, esto salió durante el día, y durante el día no escuché ni una sola palabra de negociaciones. Parece que la propaganda rusa está trabajando bien duro Mm, afuera, sí. porque la verdad que ni el pueblo ucraniano lo escuchó, ni lo considera, ni lo cuestiona, porque vos sabés, los ucranianos salen de una aquí y se forman y ya estuvieran manifestando o algo. No vamos a Ujú. dejar ningún tipo de negociación, bien dicho como lo dijiste, de que más del 80% estamos en contra de cualquier tipo de negociación. Y no se trata de negociación. Te digo, en los 5 puntos que resumí, no hay ni un solo tema que ni se asocie con la negociación con Rusia.
Ujú. Sí, Por supuesto, eso demuestra la debilidad rusa, lo que tratan de tergiversar este tipo de información. exacto. Es que afuera sí están de dos maneras. Uno es los analistas o supuestos analistas independientes que dicen que es hora de negociar, que lo dicen en las redes, son artículos periodísticos. Y los otros son los supuestos pacifistas. No paremos con tanta masacre. Sí, no hay problema, paremos, pero que Rusia se vaya y que entreguen a los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Esos son los términos. En esos términos, pues, se puede, sí, tranquilamente. Sí, que se den Por la eso yo vuelta ayer y que se decía. vayan. Sí, si quieren un pacto de Múnich, primero hagamos un juicio de Nuremberg y quedamos todos tranquilos. No solamente los ucranianos, sino también el resto del mundo, por lo menos la gente pensante y con corazón. Por eso, cuando uno va al frente y dice, no, tiene que Ucrania ceder, ¿ceder qué? Cede el que está perdiendo. El que está en Rusia ahora es Ucrania. Entonces, no sé dónde está perdiendo Ucrania. Sí, cede terreno en el Donbass, en Donetsk. Sí, perfecto. Pero Rusia no lo puede sacar de Kursk y ha logrado algunos avances en estos días Ucrania en Kursk. Es más, también debe considerarse como un avance cuando a vos te lanzan, por ejemplo, en el oeste de Kursk, 18 ataques en un día, sin haber perdido un solo metro de territorio. Eso también equivale a un avance. Entonces, cuando se habla de Ucrania, me parece que muchos hablan desde la sensación y desde la emoción, pero cuando vas a los datos es algo completamente diferente. Como vos decís, los ucranianos no están pensando en ceder territorio y otros No, negocian primera territorios vez en nombre de ellos. escucho. Sí, no, si vos los vieras, están, sí, sí, los análisis sesudos que hacen, analizando desde la teoría y la práctica, están negociando quién va a dormir en tu cuarto hoy. Sí, ahí lo veo. Así, literalmente, sin saber que cuando se te meten en tu cuarto los corres a escobazos. O Una no es lo que cosa, va a suceder en mm, Ucrania si llegan a negociar. ¿No entendieron? una cosa que me parece importante. ¿Creéis que tiene algún tipo de lectura desde Ucrania o creéis algún tipo de repercusión lo de las elecciones de Georgia o creéis que no es relevante? Por ejemplo. ¿Vosotros qué opináis, Pe- Alina o Nacho? Pero ¿en qué? No, no entiendo la pregunta. ¿En qué podría? Eh, No influencia, yo creo que es un tipo de lectura, si la gente está, depende de lo que voten, pues más a favor o en contra de, porque Georgia también ha sido un país que ha invadido Rusia en el pasado. Sí, sí, y tenemos de hecho batallones formados por georgianos que nos apoyan, que están aquí luchando en Ucrania, pero la situación política en Georgia de alguna manera que influya ahora, no, creo que Ucrania desde que pasó a ser sujeto en esta guerra rusa, y como estaba diciendo Ignacio, en que no es solamente el objeto cuando se encuentran a hablar del futuro de Ucrania, ahora es también sujeto, depende de ella. Entonces me parece que de que nosotros podemos depender de las elecciones en No, Estados no Unidos, depender. Ah, sí, eso sí. Mm. por supuesto, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que es una potencia mundial y tiene una responsabilidad enorme en lo que puede pasar al momento de hablar de armas y de otras cosas, porque tiene una parte mayoritaria en la OTAN. Ya está. Pero Ujú. digamos, de otros países, pase lo que pase, Ucrania es sujeto. A Georgia le apoyamos porque sabemos lo que es cuando Rusia invade, hemos seguido y hemos apoyado políticamente. Cuando pasó, si no me equivoco, estaba Yushchenko, nuestro presidente, a cargo, y él fue e intentó también demostrar el apoyo ucraniano físicamente yendo a Georgia y expresando eh, lo que estaba pasando y que estaba en contra de esa invasión, y anteriormente seguramente también, ¿eh? Sí, Nacho. Georgia es un paralelo increíble con,
con Ucrania. Creo que de alguna manera, no sé si se influyen tan directamente, pero es como dos historias paralelas. Eh, Bueno, además recordemos, miembros también somos paralelos. sí. Es más, el principal dirigente de la oposición, que no me acuerdo su nombre, lo estaba buscando recién, fue alcalde de Odessa. Fue un personaje que terminó siendo presidente de Georgia, pero era político en Ucrania. Nacido en Georgia, criado en Ucrania, recibido en la Universidad de Derecho de Kiev, ya voy a acordarme el nombre, pero Saakashvili, además, ¿eh? Sí, Saakashvili. sí, eh, tan ucraniano como cualquier otro ucraniano, Sí, sí, y es el líder de la oposición. Y quizás ahí en Georgia se ve lo que hubiese pasado si los ucranianos no hubieran llevado adelante el Euromaidán, que es la instalación de un gobierno ruso o prorruso que de a poco fue instalando un tipo de régimen muy parecido al de Putin, pero al mismo tiempo integrándose en la esfera de poder de lo que es Rusia. Quizás los georgianos se dieron cuenta tarde. Y recordemos, Georgia y Ucrania pidieron el ingreso a la Unión Europea y a la OTAN al mismo tiempo. sí, Es más, creo que fue en la misma reunión en Bucarest, sí, si no sí, me falla sí. la memoria, en donde ambos países pidieron ingresar. Las respuestas fueron diferentes, las reacciones fueron diferentes. Es como un laboratorio en donde vos tenés una distopía. Esto es lo que pasa cuando tenés un Euromaidan, esto es lo que pasa cuando no lo tenés. Y en las elecciones, lo que para mí está en juego es la capacidad que va a tener Georgia de volver del rumbo equivocado y sacar ¿cómo se llama? El partido siempre Georgia. Que aclaremos, el partido de gobierno es también el principal núcleo de oposición, porque dentro de está el primer ministro, que es el más prorruso, el que instaló la ley de extranjeros, que es una copia de una ley que Sí. rige en Rusia por indicación de Putin, pero la presidente, no me pidan los nombres porque no me puedo acordar de todo, lamento no poder acordarme de todo, pero la presidente vetó una vez que el Parlamento aprobó la norma por presión del primer ministro y el Parlamento luego vetó el veto de la presidente. Ahora, por lo menos las encuestas dicen que los diputados se renuevan 155, eso sí me lo acuerdo, 155 escaños del Parlamento. Si los diputados que son electos, que en su mayoría, al menos en las encuestas, son proeuropeos, o sea, antirrusos, logran esa mayoría, podrían revertir el veto al veto, por decirlo de alguna manera, y dar de baja esta ley de extranjeros, que hay un detalle. Si hay algo que impide que Georgia entre en la Unión Europea, es que la Unión Europea le dijo, esa ley de extranjeros es incompatible y por lo tanto, si la aprueban, no entran. O sea, es como una traba que le puso estos grupos pro-Putin, como para decir, sí, sí, queremos entrar, pero bueno, lamentablemente tenemos una ley que no nos deja. Es un Entonces, juego ruso, por supuesto. exacto. Y es un poco es como lo que pasaba con todos terminan en Billy. Yo sé que todos los apellidos Ujú. importantes de Georgia terminan en Billy, pero es un poco el personaje, es muy similar a Yanukovych, es como el alter ego. De alguna manera, no sé si se influencian, pero que son como un espejo y que hubiera pasado sí. Por eso las elecciones de Georgia también le van a enseñar a la gente qué tan difícil es cuando entras en la esfera autocrática salir. Eso me parece que es interesante para ver. Y fíjate lo que pasó en Ucrania por no haberla peleado a tiempo. Terminas como Georgia, perdiendo la libertad. Es eso lo que para mí es la lección que nos va a dejar. Ojalá Georgia se libere y ojalá sin más sangre, porque ya también hubo como en el Euromaidán un ataque muy fuerte, no solamente de las fuerzas policiales, sino que como pasó en la plaza de que también grupos paramilitares y algunos de ellos curiosamente, se comunicaban en ruso. Digo, Bueno, con Georgia también tenemos similar lo que es mutilaron mutilaron nuestro país igual, ujú, y exactamente. es difícil eso. Es que justamente vos tenés Osetia y Abjasia como, como un simulacro
para lo que se hizo después en Donetsk y Lugansk. Sí, sí, totalmente. Ahí Entonces, aprendieron, sí. los primos georgianos están ahora pasando lo mismo con el mismo matón del mismo barrio, que anda dando vueltas por el mismo lugar de Europa. Por eso hay que mirar qué pasa en Georgia. Y otra cosa más, hay que ver si Georgia, una vez, si logra la oposición una mayoría, hay que ver si Occidente esta vez puede llegar a Georgia para ayudarla. Ujú. En eso también hay que estar atento, porque puede hacer que Putin invoque algún tipo de, no sé, de amenaza o de algún encuentre en algún libro un antecedente mongol que alguna vez durmió la siesta en Tbilisi, y eso le dé para invadir en defensa de la siesta de no sé, Shanghai Sí, Khan. Es eso. Igual lo que le importa también, digámoslo, a Rusia es la zona costera de Georgia, más allá del paso hacia Armenia, que conduce después desde Armenia a Kazajistán y de ahí a Irán, que es un corredor que le interesa. También las costas del Mar Negro, que están mucho más lejos del alcance de las fuerzas ucranianas, y hay un puerto ahí en esa costa, así que también tiene mucha importancia estratégica para Rusia y no la quiere dejar pasar. Veamos si los georgianos pueden dejar pasar a los rusos o no. Es interesante, es importante. Miremos a Georgia también. sí, Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más al vídeo de hoy y yo creo que hemos hablado de las dos cosas más Sí, yo quiero actuales. agregar algo. Sí, El tema de los norcoreanos. es verdad, Eh, sí, también. Aunque todavía no hay una corroboración de la existencia de los norcoreanos ni de los 18 supuestos desertores que estaban desplegados en la zona de Kursk a partir de un regimiento de buriatos. Buriatos, rasgos orientales, pasan por sí, norcoreanos. El punto es que no surge este rumor de la nada. Vamos a aclarar de dónde viene. De Kim Jong-un. No es Kim Jong-un, es Kim Jong-un. Se parece el nombre al dictador sí, 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 ahí sí te norcoreano, acordaste. pero es el nombre del ministro de Defensa de Corea del Sur, que Ujú. es el que advirtió correctamente que Corea del Norte está enviando los misiles KN-23, que avisó de los 10.000 contenedores con municiones que está enviando Corea del Norte a Rusia, que avisó la presencia de técnicos norcoreanos operando esos misiles, y es el mismo que dijo que Corea del Norte está enviando 3.000 soldados. Por lo tanto, es una fuente calificada. De las cuatro cosas que dijo, se cumplieron tres. Falta cumplir ahora corroborar la cuarta, que es la de la presencia de las tropas norcoreanas. Por ahora no tenemos verificación, pero si esto sucede, habría que preguntarle a Occidente. ¿Y por qué hicieron tanto problema cuando Macron dijo de enviar tropas Ujú. a Ucrania? No se entiende esa doble vara. Sí, aquí la verdad es que se está hablando mucho de eso. Están apareciendo muchos videos en los canales de Telegram y dicen que justamente están formando grupos con los buratos Ujú. porque según ellos, los norcoreanos serían parecidos por sus rasgos asiáticos con los buriatos, aunque Ujú. por supuesto que se diferencian, pero hasta ahí llega, hasta ya llegó a pasar a humor, ¿eh? Que con humor sobrevivimos. Sí. Sí, sí, escuché algunos chistes que ponían un sándwich en el frente y los que corrían eran norcoreanos. No, eso no escuché. Es bueno, sí. Sí. Pero sí, en algún momento si existe, lo vamos a corroborar. Es verosímil, es altamente probable. Pero bueno, a ver si se entiende que no es, así como los rusos dicen, no, no es Ucrania, es la OTAN. A ver si se avivan alguna vez de decir, no es Rusia, es el eje de las dictaduras. Y a partir de Ujú. ahí dan las armas y las autorizaciones que faltan.
y vemos que cómo va a ser la reacción, porque creo que se está esperando como un mes o 2 meses para escuchar la reacción del occidente a este plan de la Mm. victoria. Sí, Veamos. Occidente es como ese pariente que le contás un chiste en Navidad y se ríe el Año Nuevo. Tarda, Y tarda bueno, muchísimo. tarda por su sistema democrático. A la final, la democracia tiene un costo y es ese, Sí, para que acepten todos, para que pase por todo ese sistema, se necesita tiempo, no es algo. Cuando uno manda, es cuestión así, de ujú. rápido, pero cuando depende de muchos y cuando vale la voz de muchos, por supuesto que es mucho. Yo quisiera que sea más rápido, pero yo entiendo que si queremos entrar en ese sistema democrático, es todo lento, Sí. Por lo menos que disminuyan el tiempo entre la aprobación y la llegada al frente. Con que lo bajen de 6 meses a 3, estaría mucho mejor, ¿no? No es solamente sí, el proceso de decisión. A veces hay demasiada burocracia que hace demasiado. que los bomberos lleguen cuando no queda más que cenizas. Y ese es un grave problema. Y lo sentimos aquí, ¿eh? Mucho. Exacto. Sí, sobre todo con las cuestiones aéreas, de la defensa aérea. Sí. Pues bueno, chicos, ahora sí que no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias a los dos y espero veros otro día. Ucrania está lejos de estar vencida y Eso Por mucho es. supuesto. menos rendida. Somos fuertes, hacemos de todo para nuestra victoria, para la victoria de Ucrania. Tratamos de aprovechar al máximo el tiempo eh, para poder salvar nuestro patrimonio cultural, nuestra historia, la historia ancestral que día a día Rusia está destruyendo lo que pertenece a Ucrania y así viviendo soñando por una paz, pero la paz puede llegar solo después de la victoria de Ucrania, por supuesto. Eso es. Así que lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Slava Ukraini! Será Ucrania. Venga, eso es. Un abrazo.